De acuerdo a la literatura, Larry Greinier en 1972 lanza un paper o un documento en donde él comenta que la mayoría de las empresas tienen que ir pasando por varias etapas. Prácticamente 7 etapas, perdón, que de hecho se llama la curva, justamente, la curva de Greinier. Estas empresas, cuando van pasando a través de esas fases, lo van haciendo a través de crisis. Y estas crisis tienen que ver con el crecimiento de la empresa. Cuando ustedes tienen una crisis en el negocio, generalmente de esta crisis es que necesitan aprender y ser más grandes. Entonces, la primera fase de la empresa se llama la fase de creatividad y de liderazgo. Fase 1 es donde comienza el emprendedor con su empresa pequeñita y posteriormente entra en esa primera fase que se llama fase de carencia de liderazgo. Esta fase de carencia de liderazgo, con más. Entonces, en este momento pasa la fase número 2, que se llama la fase de dirección. Y en esta fase de dirección es cuando ya tenemos personal contratado. Esta fase de dirección generalmente va a entrar en una segunda crisis, que es una crisis donde hay un poco o un nulo crecimiento. Es decir, que no hay un poder de crecimiento. Este poder de crecimiento comienza a hacerse un poquito más gordita, es decir, pasa esa fase del crecimiento, entonces llega a la siguiente fase, que es la fase de la delegación, y esa fase de la delegación hace que esta empresa otra vez se vuelva a hacer un poco más grande, una crisis que es justamente la que quiero evitarles, que se llama la crisis donde no hay autonomía para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya tienes un departamento aquí, tienes un departamento acá, tienes otro acá, tienes otro acá, y las comunicaciones que hay entre cada uno de los departamentos suelen ser muy escasas. O la típica frase de, no, es que los de recursos humanos nunca se juntan con nosotros, no, es que los de ventas tampoco, no, es que los de tal departamento tampoco. Ahora, esto si lo llevo al área dental, generalmente nosotros en las áreas dentales tenemos la ventaja de que podemos hacer microempresas o pequeñas empresas de a lo mejor 10 empleados, 12, 14 empleados. Esta empresa crece ligeramente y esa misma empresa la multiplicas en otro lado, ¿sí? Entonces la gestión de recursos humanos o el manejo del talento humano ahora va a ser dual. Vas a tener una sola persona que se encargue de recursos humanos o un solo departamento para los dos negocios. Sí, y en su momento, si ese negocio suele crecer o hacerse o multiplicarse por sí mismo, entonces vas a tener a otra persona encargada de recursos humanos que se encargue justamente de hacer las mismas fases.